Así como en la víspera, así va a ser la fiesta. Ya van al ataque a otro poder del Estado, al Poder Judicial. Le quitaron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia la atribución de organizar el Poder Judicial administrativamente. Y todo está porque también había trasladado a unos corruptos que estaban dentro del Poder Judicial, cachurecos, los mandó hacia afuera o los trasladó y están queriendo traerlos porque son los parte de las mafias de estas fuerzas oscuras. Gusto saludarlos, estamos nuevamente en La Guillotina, conversando, y hoy quiero decirles que me acompaña un congresista con el cual estuvimos en ese poder del Estado en el 2014-2018, compañero, camarada, amigo con el que hemos librado muchas batallas y que ya días quería que viniera a compartir con todos ustedes todo su expertise político, su trabajo en la organización y además su experiencia en lo que está realizando en estos momentos. Me refiero a un amigo, Boris Espinal. ¿Cómo estás, Boris? Muchas gracias, Russell. Realmente nos sentimos muy contentos, agradecidos con Dios de poder estar aquí en tu programa, La Guillotina, dándole esta visión al pueblo hondureño sobre la realidad y este partido de masas que es libre, que nos sentimos muy motivados de estar también en tu movimiento, Morena Libre, y decirte que toda esta experiencia que has venido desarrollando nos abre mucho la cabeza al pueblo hondureño sobre todos los cambios que estás promoviendo al interno de Libre. Boris, mira, nosotros en esa faena que tuvimos en el Congreso, recuerdo, bueno, Boris tiene estudios, lo voy a decir, en el exterior, en el tema del medio ambiente, y hablábamos mucho de las cosas que teníamos que hacer como país y lo que correspondía hacer desde la visión del gobierno de nuestro partido. Ya tuvimos un primer gobierno. Quiero decir, desde La Guillotina, primero, me gusta cómo hemos iniciado, siempre dándole gracias a Dios. Y quiero decirte que antes de este recorrido que voy a hacer a nivel nacional, las primeras visitas que yo quiero hacer es ir a reunirme con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Vicente Nácher Tatay, y con los pastores, el pastor Gerardo Irías y el pastor Mario, presidentes de la conferencia y el presidente de los pastores de Tegucigalpa y de Honduras. Porque quiero que ellos entiendan que nosotros tenemos fe en Jesucristo y que esa campaña que se hizo del Partido Libre es una campaña empujada por la ultraderecha con un propósito de colocarnos como que nosotros estamos alejados de esa visión que como pueblo nos une. Nosotros, el pueblo hondureño es un pueblo cristiano. Tú eres un hombre cristiano. Entonces me gustaría que también reflexionaras un poco sobre eso, que fue una de las cosas por las cuales nos atacaron. Y yo te lo estoy diciendo. Sí. Antes de salir a visitar y hacer las asambleas que muchos me están llamando de todos los departamentos, les digo, espérenme, que las primeras estoy agendándome y estoy solicitando, porque yo voy a ir a donde ellos a decirles, ustedes tienen que entender que en Libre estamos integrados aquellos que tenemos fe en Dios y somos millones. Bueno, en el último proceso en el 2021, 1.700.000 fuimos los que fuimos a votar por Libre. O sea, somos millones los que hemos estado y tenemos esta fe en Dios. Entonces, ¿tú cómo miras esta situación que nos pasó en el último proceso en el tema, ese enfoque que hicieron de atacarnos? Es un enfoque realmente destructivo que no refleja la realidad de Libre. Como hombres cristianos que somos y que te he visto en tu familia, tu hogar, la familia de Obed, toda una familia integral, siempre en la sabiduría de Dios, porque las transformaciones que Honduras debe de ir construyendo solo lo pueden desarrollar hombres y mujeres que están comprometidas con esa sabiduría divina
esa sabiduría que solo Dios la da. Son tantos los problemas de Honduras, Russell, que si uno intelectualmente, como pensamiento humano, quiere solo integral, solo no cumplimos con esa meta. Entonces yo creo que estaba leyendo hace poco, Russell, que la mediática solo cuando entró el gobierno de Job, empezaron estos medios de comunicación a desarrollar más de 700, impulsar más de 700 visiones de cómo que este partido sí, que iban desarrollando y dándole el positivismo. Y en contrario, solo los primeros 6 meses, y en el caso de doña Xiomara, solo hubieron 114 artículos que promovían esto. Entonces tú miras la diferencia, que hubo una estrategia mediática. Cuando yo me acuerdo que en la realidad, la primera semana que entramos al Congreso, subieron en la primera sesión, subieron el impuesto del 12 al 15%. ¿Y qué va a traer eso al pueblo? Entonces, pobreza, lo que está pasando ahorita, ¿va? En solo menos de un mes, el incremento al combustible, el incremento entonces tú te miras que Libre, que es un partido de masas que va dirigido a democratizar el país y a darle esa sostenibilidad social de que la familia salga de la pobreza y darle integral una soberanía alimentaria a la familia. Tú miras el contraste con las primeras decisiones que están tomando. Entonces, acuérdate muy bien, Boris, que la ideología propia del Partido Nacional es una ideología, primero, ultraconservadora. Segundo, ha sido un partido al servicio de las élites, de las oligarquías, de los grupos de poder, de los poderes fácticos, y obviamente van nuevamente a aquellas políticas en contra de los sectores populares. Quitaron ya el tema de el subsidio a la energía eléctrica para los más pobres. Y ya me estaban reportando el otro día, una persona me dice, 1.400 me salieron de energía eléctrica cuando en el gobierno del Partido Libre me salía en cero. Entonces ya es un impacto a familias de escasos recursos. Y incremento constante a los combustibles. Cuando nosotros hacíamos un esfuerzo de mantener el subsidio y de mantener el precio a menos de 100 lempiras el galón, ya ahorita ya superó, creo que está en 102, está en la gasolina. Y te acuerdas de aquellos 10 lempiras. Sí, los 10 lempiras. Los 10 lempiras que estaban fijos en cada vez que uno iba a meter un galón de cada galón. Y era un subsidio para todos. Parejo. ¿Por qué? Porque eso se tenía un objetivo que debe de entenderlo el pueblo. Cuando tú le das ese subsidio al combustible, mantienes bajo el precio del maíz, porque en los camiones viene el maíz a los mercados, en los camiones viene el ganado, en los camiones vienen las verduras, y en el transporte público te movilizas, vienen los huevos. Entonces eso hace mantener los precios bajos y además hace también un movimiento de la economía de impulsarlo, que en lugar de que quede en el incremento, quede esos 10 lempiras en la bolsa de las personas para que lo puedan utilizar. O sea que si ocupabas 1.100 lempiras, al darte 10 lempiras, solo lo llenabas con 1.000 o con 990. Ya le quedaba en la bolsa 110 lempiras que lo podía utilizar para cualquier otra situación dentro del consumo. Ese era el gran objetivo. Y otra cosa que tú ya miras ahorita, en los primeros días, ¿va? Para que ustedes recuerden esta frase, así como es la víspera, así va a ser la fiesta. Ya van al ataque a otro poder del Estado, al Poder Judicial. Ya le quitaron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia la atribución de organizar el Poder Judicial administrativamente, y todo está porque también había trasladado a unos corruptos que estaban dentro del Poder Judicial, cachurecos, los mandó hacia afuera o los trasladó, y están queriendo traerlos porque son parte de las mafias de estas fuerzas oscuras. Otra cosa que tienes que
revisar, porque te estoy poniendo las pinceladas para este análisis que vamos a hacer profundo. Ya las fuerzas oscuras y las mafias que están entronizadas dentro de este bipartidismo ya van directamente a atacar la ley de privación de dominio y la OAVI. ¿Por qué? Porque ahí están los vínculos que ellos tienen con el narcotráfico y con lavado de dinero. Al derogar esa ley, entonces van a obtener que le devuelvan todos los bienes producto del narcotráfico. ¿Y qué van a hacer? Que como la sociedad hondureña está en indefensión, porque el partido que los defiende es nuestro Partido Libre, y nosotros en este momento, por la situación de fraude, la situación adversa del resultado, la falta también de construcción, los errores que cometió desde la coordinación Manuel Zelaya, los errores que cometieron desde la presidencia de la República, el aislarse, la presidenta y todos estos grupos que no abrieron el partido a la base, nos lleva a este resultado también, la injerencia de Donald Trump, los ataques de la ultraderecha, la manipulación mediática, el temor que metieron. Por eso hablé inicio diciendo sobre el tema de la religión. La religión, le metieron el temor, y todo eso hizo entonces una situación de manipulación de las masas para el tema electoral. Pero ¿qué te quiero decir? Que ahora con esa situación pueden llevar al país a que lo meta el grupo de acción financiera Gafi, que son las reglas internacionales, a que metan a Honduras en la lista gris o en la lista negra, al decir que es un país permisivo para el narcotráfico y para el lavado. Es peligroso lo que está haciendo los cachurecos, que por supuesto solo van detrás de negocios y a favorecer a los grupos económicos y a los sectores y las fuerzas oscuras que están detrás de ellos. Y muy bien lo dices, Russell, cuando planteas que estas transformaciones que no llevan ni un mes ya en el gobierno, mañana creo que lo cumplen, están haciendo un retroceso ya con declaraciones de emergencia, cuestiones que realmente son para poder meter manos oscuras en los recursos del Estado cuando fueron bien administrados. Una particularidad que tuvo el gobierno de doña Xiomara es que la transparencia y cómo ajustó para poder llegar a reducir, solo pudimos hacer, estaba el incremento alto de la pobreza, se logró reducir en un tercio, casi en un 17%, creo que fue el final, pero viste el impulso. ¿Tenés el último informe del INE? Te lo voy a mandar. Sí. En la última que presentó este amigo Eugenio Sosa. Eugenio Sosa estableció que hubo una reducción fuerte de la pobreza extrema. De la extrema pobreza. Entonces, todo esto con el manejo limpio que se le dio a la finanza, la recuperación de la caja única del Estado, y ahora ya va viendo cómo se están metiendo manos en las finanzas públicas, los bancos, favoreciendo este tema, Russell, que es los fideicomisos. Entonces tú miras que hay un retroceso que va a venir a impactar en el pueblo. Pero fíjate que me alegra porque es una esperanza que le está dando al pueblo. Decía mucho este economista norteamericano. Me sorprendió que un norteamericano de una de las universidades de Nueva York, prestigiosas, Richard Wolff, es un analista, dice, Libre va a volver a gobernar, dice. ¿Por qué? ¿Por qué va a volver a gobernar Libre? Porque esta transición que no lo supimos manejar y que vamos a profundizar en esto, cuáles fueron los errores que Libre cometió, cuando el pueblo se despierte de toda esta maraña que se viene durante estos 4 años y donde van a ir viendo de que no se hacen las inversiones que Libre hizo durante los 4 años, con el buen manejo de los recursos, con las finanzas bien amarradas y bien distribuidas, el bono tecnológico y todo lo que hizo fantástico nuestra presidenta, se van a dar cuenta que todo era un engaño, que la mafia económica del país quiso vendar al pueblo y engañar.
Dime, Russell, ¿cuántas casas quitó Libre? Ninguna. Y todo ese miedo que metieron del comunismo. Y fíjate Del que aquí comunismo, me permites, con tu reflexión, recordar que en estos planteamientos últimos, dentro del partido se estaba presentando voces que me han acompañado con aquella carta pública que yo le hice dirigida al coordinador de cómo debe hacerse la autocrítica. Y hay voces fuertes. Está el compañero Obed López, que andaba haciendo un proceso de planteamiento. Está también compañeros como los diputados que ya los he escuchado, Rafael Sarmiento, he escuchado a Altamirano, he escuchado a Portillo, he escuchado a varios diputados que están haciendo ya una reflexión. Y es que dentro del partido se debe entender que si no hay autocrítica, si no hay valoraciones, no se va a poder realizar lo que dice ese economista Richard Wolff. Yo estoy plenamente convencido y se lo ratifico a mi amado pueblo hondureño. Nosotros vamos a volver, los pueblos vuelven. Esa no es ni siquiera una preocupación nuestra. La preocupación es cómo logramos reorganizar, reestructurar y realizar el proceso para volver rápido. Y para volver rápido tenemos que hacer reorganización, reestructuración. Debe de haber un proceso interno de escuchar y de aceptar culpas, responsabilidades. El que tiene, bueno, incluso la valentía de aquellos que han estado en la coordinación de asumir esas posiciones, no que se quedan en silencio, como el avestruz que mete la cabeza en la arena creyendo que eso va a cambiar o va a desaparecer el problema. El problema está, el diagnóstico está, la situación está. Claro, el pueblo va a poder medir la diferencia de un gobierno de un partido socialista, un partido con el corazón colocado del lado del pueblo, y el gobierno de un partido de derecha como los cachurecos, que ya todos sabíamos que nos costó mucho bajar la narcodictadura, que nuevamente regresan con este fraude y con toda esta manipulación, y ahora vuelve nuevamente a demostrar que su forma de gestionar el poder es la misma. Es dirigida a esos grupos de poder, es dirigida a la privatización, porque las declaraciones de emergencia que tú acabas de decir, la emergencia en salud es una declaración que tiene atrás un interés de contratación directa, de quitarse los procesos que dice la ley de contratación del Estado, que son licitación pública, que son controles, que es el Tribunal Superior de Cuentas, que son los procesos. Y la otra que tiene, y por eso te quiero introducir en estos dos temas, estoy poniendo la privatización, y la otra es, ¿cuál es la otra privatización que tiraron? El tema de los despidos, Russell, que están hablando también. Y fíjate que antes que entremos a ese tema, Russell, porque lo que quieren declarar con el tema de los despidos, con estos que se están desarrollando, es la empleomanía que actualmente no les deja emplear ese universo que ellos tienen y que quieren buscar la fórmula. Pero antes de entrar a eso, Russell, a mí me gustaría reflexionar dos cositas que tú dijiste y que no se nos deben de escapar. Como partido libre debemos de hacer estas asambleas, pero es que estas asambleas tienen que estar, los dirigentes tienen que estar con los oídos, pues, así como lo hizo Messi a los holandeses. Así. Tenemos que andar con las orejas bien puestas, porque si nosotros no reflexionamos, no aprendemos de nuestros errores, no escuchamos a las bases, y sino que hacemos un monólogo donde yo recuerdo que tú decías que solo aplaudimos y escuchamos un monólogo, no vamos a salir del atolladero. Y lo importante de estas asambleas debe ser reflexionar cómo escuchar al pueblo cuando estamos gobernando. Y de ahí una reflexión que yo le pido, teníamos todos los ejemplos, Russell. Me acuerdo que el presidente de México, cuando vino, la gente de comunicación no sabía ni cómo se llamaba Andrés Manuel López Obrador. O sea que era un tema
de desconocimiento, peor para que pudieran estructurar un mecanismo de comunicación. Andrés Manuel López Obrador les dejó hecho las mañaneras, les dijo, todo esto lo pudimos haber contrarrestado contra esa mediática que se vinieron. ¿Qué te parece eso que acabas de señalar vos? ¿Qué te parece, mi amigo? Yo creo que vos que digas que en esa yo recuerdo cuando lo querían presentar que iba llegando y no les sabían el nombre. No les sabían el nombre. A un presidente con un perfil extraordinario, Andrés Manuel López Obrador. Y un hombre que nos dio un ejemplo de cómo... Comunicación política. De comunicación política. Ese hombre se levantaba, salía Russell a las 4 de la mañana para poder estar a las 6 con el himno nacional y después pasar del palacio, de donde ellos hacen todas estas conferencias, el poder político, y estar a las 6 de la mañana atento, el pueblo, oídos. Y gente, inclusive tuvimos, como tenemos familia, todos los hondureños tienen por lo menos un familiar en Estados Unidos. Los mexicanos, tengo una experiencia de una cuñada que está casada con un mexicano, hasta en el exterior. Con el celular, escuchando. Escuchando, se montaba en el carro y iba escuchando a su presidente. Qué lindo. Nos dejó el ejemplo y no supimos nosotros entender que comunicándole al pueblo todas las acciones que estuvimos haciendo durante 4 años, que fue fenomenal, la inversión pública que hizo doña Xiomara y que ustedes en el Congreso promovieron, todo lo que iba haciendo el poder, tanto el legislativo como y este poder activo que se estaba desarrollando, no pudimos comunicar. Y yo siento que fue una falacia ahí. Es que mira, en la multiplicidad de consejos está la sabiduría, dice la Sí. palabra. Pero si no quieres escuchar, es difícil. Fíjate, le propuse a Luis Redondo: Luis, hay que contratar desde el Congreso Nacional un equipo que te haga las encuestas, que salga a evaluar qué está pensando el pueblo, que podamos tener todos los días la comunicación con el pueblo, que podamos orientar la agenda del país. No hubo manera que entendieran eso. Solo estaban las encuestas del Poder Ejecutivo, que no las dejan a nadie, no se las muestran, sino que ellos las tenían encerradas. A pesar de que tenían los insumos, las encuestas, la información, no quisieron aplicar la receta que es la que está dando éxito en Latinoamérica: la comunicación política directa de el que está en la silla presidencial. O sea, esa es la comunicación política. Mira ahorita cómo está esta presidenta. Acaba de tener un conflicto grave, ¿va? Pero acaba de reventar a uno de los narcotraficantes más grandotes, pero ella ya estuvo en el valor que tuvo. Ya fue a salir, se enfrentó al pueblo. Y muchas veces, me acuerdo cuando se quemaron, Andrés Manuel López Obrador tuvo aquel conflicto de la gente que abría las tuberías. Sí, claro. Y el hombre tuvo el valor de irse a enfrentar al pueblo y escuchar y opinar y ver el ejército cómo comunicaba, que eran grupos de que robaban el combustible, porque como México tiene petróleo y tiene todo es por tubería. Por tubería, el oleoducto donde va, y de ahí los acaban y hacían. Mira qué es la diferencia entre Costa Rica, México y Honduras. Ellos lo hacen por tubería, nosotros lo hacemos a través del transporte de cisternas que van por las calles, ¿verdad? Sí, todo ese montón de cisternas ahí en esos países no se mira, porque va por tubería. Bueno, contá aquí en la guillotina que conoces bien Costa Rica porque estuviste estudiando. Fíjate que gracias a Dios tuvimos esa, por eso es que te digo, Dios nos guía, a tu persona yo he visto cómo Dios te ha ido guiando y te ha guiado. Por eso no pueden decir que el libre no tiene el pensamiento cristiano en su corazón. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2003 y en el 2004 de estar en una maestría en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Un centro, Racen, a nivel de Latinoamérica, que nosotros conocimos las experiencias de Argentina, de Brasil, de Perú, de los bolivianos, el sufrimiento de los ecuatorianos,
El Salvador, todo Guatemala, lo conocimos, todo lo que estaba pasando en el tema ambiental y en el tema agronómico, porque esta universidad vino de la OEA. Fue un convenio que cuando los Estados Unidos hubo aquel movimiento de apoyar Latinoamérica, vinieron y fundaron esta universidad. Y esta universidad luego se conformó y dijeron, vamos a capacitar gente de toda Latinoamérica y los vamos a poner aquí en Turrialba para que aprendan toda la tecnología que hay detrás de todo esto. Y fue una experiencia muy interesante, ¿Cómo queda? ¿Y CATI? El CATIE. Y después el CATI se desprende y se conforma el CIA, el centro de investigación, el que después pasa a ser la mano derecha de la OEA en el tema agrícola. Entonces dejan la parte de enseñanza y la parte política de la OEA se lleva a esta institución que va a rectorar el tema ambiental y agronómico. Pero mira, lo interesante era conocer esas experiencias de Brasil, de Colombia, todo lo que estaba pasando allá en el tema agrícola. Ellos tienen una gran riqueza con la reserva de la Amazonía y cómo esos recursos nosotros tenemos aquí en Honduras. Boris, y fíjate que esto me permite, este contexto que vas planteando, la siguiente reflexión. Vos sabés que ahorita nosotros estamos sometidos en el mundo a esta situación de geopolítica donde las ultraderechas están atacando a los proyectos democráticos a favor del pueblo. Trump es un representante de ultraderecha, un imperialista, no respetan ni siquiera los tratados, los convenios. Para él no existe derechos humanos, no existe división de poderes. El Tribunal Supremo ya le dijo, le dictó unas sentencias, se tira por encima. Bueno, el golpista mandó invadir el Capitolio. Él hace todas las actuaciones autoritarias de un ultraderecha. Brasil tuvo a Bolsonaro. Bolsonaro quiso destruir la Amazonía. Tú sabes que quería privatizarla, entregarla, y ese pueblo de Brasil recapacitó y le dio nuevamente fortaleza y volvió como una ave fénix. Lula da Silva, que después de estar con juicios falsos inventados, lo tuvieron en la cárcel. Ese hombre ha demostrado lo que es un líder junto a un pueblo con un nivel de conciencia que lo retorna nuevamente a la presidencia de la República y vuelve Brasil a tener ese peso en el mundo de un país con democracia y con un país colocado del lado del pueblo, colocado de una visión progresista. Esos son los efectos cuando los pueblos van elevando su nivel de conciencia. Hoy tenés el peso que tiene México, el peso que tiene Brasil. Eso hace un balance, porque si no, estas ultraderechas aquí en América Latina nos tendrían totalmente sometidos, porque no habría voces fuertes hablando a favor de la democracia y en contra de las visiones imperialistas de ultraderecha. La ventaja que tenemos tan cerca a México, gracias, como hermano mayor, que nos auxilia. Me acuerdo en el MICH, cómo ellos se vinieron con todos sus equipos a ayudarnos a hacer las limpiezas que teníamos que hacer. Nos está dando el ejemplo México. Nos está dando, inclusive hay proyectos que Andrés Manuel López Obrador, esto en el tema agrícola, sembrando, dándoles, inclusive hay un proyecto en Santa Cruz de Yojoa, donde lo logré ver estando en un proyecto del ENE, cómo estaban con árboles rescatando a la gente, gente que estaba en el basurero de Santa Cruz de Yojoa. Este proyecto que no logró, imagínate, con gobierno nacionalista y con todo esto,
No lograron enchuflar bien con el presidente de México, pero sí se miró el alcance de esos proyectos que pasaron la frontera. O sea, si nosotros seguimos estos modelos donde podemos ir con esta visión del rescate y mantener a nuestra población no entretenida, sino cada vez superando, que nos propongamos, Russell, que cada vez que Libre llegue al poder podamos reducir, así como lo hizo Lula da Silva, que redució en el 50% la pobreza. Te voy a decir que tuve la oportunidad el año pasado de estar, y eso le tiemblan los grupos aquí, que tú puedas ir a ver modelos efectivos. Estuve en Beijing, China, y pude, además de que he leído los 4 libros del presidente Xi Jinping, de cómo lograron trabajar para sacar a 800 millones de la pobreza. Imagínate, 800. Pero es que mira, allá como que nosotros digamos que la alcaldía del Distrito Central va a hermanarse con Marale y la alcaldía del Distrito Central va a colocar el acompañamiento técnico. La unidad municipal tiene que ir a Marale a ayudarle allá a formar, a preparar, a capacitar, y empezaron a conocer, porque la pobreza, para lograr erradicar la pobreza, tenés que identificarla. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros todavía como nación? No hemos logrado identificar plenamente dónde están, quiénes son, cuáles son las familias, cuáles son esas familias, cuáles son los jóvenes que no. Fíjate que todavía tenemos pendiente cuáles son los jóvenes que no han regresado a estudiar. Hay una cantidad de jóvenes que no los ubican. Salieron, migraron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguen en los colegios? Todo eso tiene que ser identificado. Entonces, lo mismo en el tema de la pobreza. Y hay un ejemplo muy importante. El apadrinar. Digamos, una empresa dice, yo voy a apadrinar tal comunidad. ¿Para qué? Para aportarles que puedan mejorar su situación de la pobreza. Y tienen personas que se trasladan, los cuadros formados, preparados, se trasladan, viven allá, conviven allá, les organizan cómo qué cultivo es el más adecuado, cómo van a tener acceso al agua, cómo va a ser el proceso de riego, qué es lo que deben de hacer para alimentación, cómo pueden venderlo a buen precio, cómo puede trasladarlo. Y tú miras entonces que vienen los productores en los mejores transportes que tienen, sin problema llegando a los mercados, la gente comprándoles, y eso es lo que se necesita. Entonces, el flujo del ingreso, que es el que te permite, porque ahí logré entender y estoy plenamente convencido en esa frase que dicen, el socialismo no es enemigo del mercado. ¿Quién le ha dicho? Porque aquí dicen, yo no sé cómo Boris habla de que es socialista y mírenlo, anda con buenos zapatos, tiene un buen celular. Yo no sé cómo Emilio dice que es socialista, tiene iPhone. O Greta habla de socialismo y tiene un iPhone. O sea que creen que hablar de solidaridad, de hablar de justicia, es que la gente tiene que andar pobre. No, socialismo significa solidaridad, significa equidad, significa colocar el Estado del lado del pueblo, significa democracia, significa bienestar. Russell, y qué bien que esas experiencias que fuiste a ver a China, las has podido venir aquí al programa, La Guillotina, a venirlas a multiplicar. Yo te he dado seguimiento, Russell. Yo me acuerdo que estuviste allá, me trajiste hasta una libreta y todos estos conocimientos. Fíjate que con esa libreta yo llevo mis apuntes. Un cuadro bien exacto de los apuntes, porque nuestro país necesita esos modelos, Russell. Tú hablaste ahorita de necesitamos saber cuántos jóvenes regresan, cuántos muchachos retornan, así como tenemos varias experiencias. No crea que solo con la China continental, los muchachos que fueron para la China Taiwán,
la gente que se fue para Cuba, cuántos médicos regresaron graduados, cuántos jóvenes se fueron para esta universidad, que te digo que en mi caso, cuando yo me fui el único hondureño que logró, y ahí están las becas. Lo único es que como no hay información y la gente tiene ese temor de irse, y solo son 2 años que vas a ir a aprender, Russell. Pero me acuerdo yo que mientras Honduras no tenga la sistematización, no entienda que tenemos que planificar, no solo a corto plazo, sino como los chinos, que los chinos te hablan de 50 años, Russell. Y sus planes de gobierno, aprendí una cosa de ellos, que ellos hacen cada 5 años es un plan, va. Es un plan. Un plan de 5 años. Y lo están terminando y ya están armando el otro. Pero con evaluación, va, con responsables. Con seguimiento. Con seguimiento para ejecutarlo. Mira, quiero decirlo, volví a releer el libro que me regaló tu padre. Boris es hijo de un gran formador, organizador de los campesinos, don Andrónico Espinal, que estuvo con Moray. Con este gran brasileño, una mente brillante, don Clodomir Santos de Moray. Espérame, que quiero contar eso, porque a mí me costó leer 2 veces el libro de tu papá. Lo he leído en 2 veces. Clodomiro Santos de Moray vino a organizar aquí en Honduras toda esa estructura de organización de campesinos en el Aguán, todo lo que era el proceso de la reforma agraria junto al padre de Boris. Por eso Boris viene con esa orientación de estar siempre en el campo, de la organización, y quiero destacar lo que ese libro, lo leí en segunda ocasión, ya lo había leído la primera vez, lo volví a leer recientemente, cómo ese brasileño tuvo que salir al exilio por las dictaduras militares y llegó aquí y hizo de Honduras una segunda patria. ¿Por qué digo esto? Porque como lo hemos dicho en varias comparecencias, Libre, cuando lo conformamos, lo llamamos un Frente Amplio, y ese era el nombre que íbamos a tener, Frente Amplio de Resistencia Popular. Ese es el nombre que íbamos a escribirlo. Bueno, hubo un gran debate en Ciguatepec, que yo creo que Manuel Zelaya todavía se va a recordar de esa gran discusión cuando el nombre, porque quisieron ir a imponer el nombre del POR. Sí. Ahí lo quisieron imponer y la gente le dijo, ¿qué pasa? Este partido nos cuesta, nosotros hemos puesto los muertos, hemos puesto la gaseada, y este partido tiene que llamarse el nombre de la resistencia. Al final, como la conspiración que tenía siempre Juan Orlando y con todos estos grupos de la ultraderecha, se llevaron el nombre con uno de los que traicionó y había puesto aquel nombre de FAPER, Frente Amplio del Partido de la Resistencia Electoral en Resistencia. Entonces no podíamos usar el Frente Amplio y tampoco pudimos utilizar que le íbamos a llamar Partido de Resistencia Popular. Entonces tomamos la decisión de inscribirlo con el nombre de Libre. Libertad y Refundación Libre, esa decisión la tomamos en comisión política. Todos los documentos del Partido Libre, todos, para los jóvenes, para aquellos que todavía están preguntando, hoy se los digo aquí, todos los documentos del Partido Libre tienen la firma de este que les está hablando. Yo fui el que llevó toda la parte legal de la construcción del Partido Libre, porque habían unos que estaban viendo los Teletubbies y les dieron grandes puestos en el gobierno y se olvidaron de las bases, se olvidaron del trabajo político, se olvidaron de los que fundamos este proyecto, se olvidaron de los principios, se olvidaron de los valores. Todos esos documentos, y quiero destacar esto, en Libre debemos de entender que nos llamamos Libre, pero adentro somos esa integración como un frente amplio. Bien lo decía el otro día un compañero, yo nunca fui liberal en resistencia, yo nunca fui nacionalista en resistencia, yo nunca fui del Pino, por ejemplo tú venías del Pino, yo nunca fui del demócrata cristiano en resistencia que venían, yo nunca fui de un partido político, yo soy de los de independientes que nos metimos a Libre, dice. ¿Por qué? Porque era un frente amplio y eso debe de volver
a recordarse, porque ahorita el sectarismo, si no estás dentro de los equipos del oficialismo, entonces ya no sos de libre, porque no estás dentro del mismo pensamiento. No, debemos de volver a recordar esos procesos de que en libre el primer elemento era la tolerancia, la inclusión y la participación de todos los pensamientos dentro de un gran frente amplio. Eso es libre. Y eso es lo que impulsamos desde Morena Libre. Y libre también, que no tengamos temor de decirlo, Russell, es un partido socialista. Entiéndanse que es socialista, Alemania es socialista, Finlandia, Noruega, todos estos países que les mencioné que tienen unos índices de bienestar, De desarrollo humano grandísimos. Solo es que yo creo que es que lo confunden con la URSS, pero no tienen nada. Es que el pensamiento del socialista es que se crean las sociedades para beneficiar al ser humano, a esa familia que espera ir integrando, ir dando pasos cada vez hacia, y que el Estado lo está acompañando. Y nosotros como libre, porque yo me considero libre, claro. yo me acuerdo que acompañé todas las iniciativas en el Congreso Nacional, estando en el Pino, y al final, Russell, yo te dije, no, yo me voy para libre, hermano. Yo estoy viendo que en este partido que estoy yo aquí no cuajo. Entonces fue cuando ya me fui y me deben la juramentación. Yo te voy a juramentar. Me la deben, me dijo el presidente. No te juramentó en aquel tiempo, ¿te acordás? ¿Qué dijo? Éramos compañeros, él estaba de diputado por Olancho, Manuel Zelaya. Y me dijo, lo vamos a juramentar, y yo me quedé esperando. Pero aún así, en Russell, sin juramentación, estuvimos trabajando en el territorio 15, organizando el territorio 15 con doña Licha. Todo este sector, Russell, con nuestra gran amiga, y Orbelina Navarro, en el INICE, en el Jesús Aguilar Paz, y fuimos de los que pusimos el pecho, no solo en esta, sino en la anterior, cuando doña Xiomara nos llevó a esa gran victoria. No, fíjate que quiero decir en estas reflexiones finales de la guillotina de este episodio, en Honduras, tú recuerdas lo que pasamos en los 80, la doctrina de la seguridad nacional, la Guerra Fría, todo eso que estaba pasando en América Latina, en Honduras, muertos, desaparecidos, torturados. Y eso es una parte que está dentro del libre. Los grupos de izquierda que han venido teniendo una gran lucha histórica en el país. Los gremios, los sindicatos, los que veníamos del Partido Liberal, los que no tenían partido, los que abrazan la idea de ser y considerarse independientes, pero que se estructuran y su pensamiento crítico le dice, en este partido tengo mi espacio. Eso en Uruguay se le llamó Frente Amplio y por eso nosotros queríamos ese nombre, y yo creo que nos hubiera permitido, porque debe de entenderse que el Partido Libre no puede caer en una visión hegemónica de control y de centralismo, porque entonces genera la situación de esto que nos pasó, pues, del proceso electoral adverso, de una derrota. ¿Por qué? Porque si quieres colocar solo un movimiento que tenga el control, entonces los demás se sienten excluidos y en un proceso de exclusión, relegado en un proceso político, si no se siente incluido participando, pues nadie arrima el hombro. Solo los que somos fundadores no nos importa un interés particular privado, sino que andamos por la gran visión del proyecto de transformación, de la refundación de la patria, de esa visión de este prócer grande Francisco Morazán, de una mejor Honduras, de una mejor Centroamérica, de una mejor nación. Y eso nos eleva el pensamiento de colocar arriba de cualquier situación, de cualquier vituperio, de cualquier situación que se nos realice a nosotros personalmente, lo dejamos en un plano inferior y nos colocamos en el plano superior de decir, el proyecto es lo más importante.
Pero no todo el mundo ha elevado ese nivel de conciencia. Entonces, si no tenés a todo el mundo a esa visión, ¿qué es lo que haces al excluir? Pues personas que no participan, personas que no van al proceso, personas que no acompañan, personas que no llegan a la urna y personas que no te respaldan. Nosotros tenemos que reflexionar sobre eso y vamos a seguirlo haciendo en La Guillotina. Te agradezco, Boris, que estés aquí con nosotros, que hagas tus reflexiones finales en este episodio, que por supuesto nos alegra que estés. Saludos a tu estimada esposa, a tus hijos. Nos une una gran amistad. Yo he visto el gran trabajo que has hecho por el partido. Sé de tu capacidad y sé que has hecho muchísimo por el bien del país y que seguís trabajando y que sos uno de los cuadros que nos sentimos orgullosos de que nos apoyes en Morena Libre. Gracias, Russell, por ese espacio que has abierto en Morena Libre. Nosotros le damos gracias a Dios, dejar esa reflexión al pueblo hondureño, donde aquí somos seres humanos, pero movidos por la gracia de Dios. Y esa campaña yo no la acepto porque sabemos de dónde vienen, de grupos fácticos, grupos que no se pueden llamar cristianos. Cuando en la primera semana me acuerdo que estuvimos en el Congreso, del 12 al 15%, solo dejaron la chanfaina, me acuerdo hasta por burla lo dejaron, fíjate, Racing, la chanfaina y no sé qué, fueron 3 productos que no lo grabaron con el 15%, y para mí fue un golpe duro. Después vino el tema para la gente que hacía sus depósitos en los bancos, esta gran estafa que vivimos de los que te cobran, Russell, cada vez que tú depositas, si tienes tasa de seguridad. La tasa de seguridad. ¿Qué pasó con la tasa de seguridad? Hicieron un despifarro que todavía no se logra cubrir todo el despifarro que hicieron. Inclusive hay unos enjuiciados en Estados Unidos. Entonces, un partido, y hablemos que es un binomio, no solo el Partido Nacional. Ahí están gente de los liberales que han hecho una comparsa, hasta jugando fútbol andan ahora juntos. Entonces, yo espero que el Libre no los acompañe, porque no somos los mismos. Esa frase que has traído hoy y que hemos andado recorriendo, no somos lo mismo. No somos lo mismo en Libre, y lo hemos dicho y lo hemos sostenido. Nosotros no somos lo mismo que los políticos del Partido Nacional y Partido Liberal. La campaña va a ser siempre las élites, para mantener controlado al pueblo, dice: todos los que están en política son iguales, pero tienen a los mandaderos ahí de ellos. No es cierto, no todos somos iguales. Habemos aquellos que tenemos principios, valores, tenemos una formación cristiana, que creemos verdaderamente en el amor al prójimo, queremos servir a los demás y que hemos dedicado la energía y la vida en esto. Y además, como lo decimos siempre en La Guillotina, Boris, la corrupción no es cultura. Es un delito. Y nosotros, este espacio de La Guillotina es para cortar la cabeza de esos engendros de corrupción, esos engendros de narcotráfico, esos engendros de lavado de dinero que hacen tanto daño, esos engendros que hacen tanto daño como ser los procesos de destrucción del bosque, de los procesos de destrucción de los pueblos, que les impiden tener una calidad de vida. ¿Y cómo se hace? Se hace con la palabra, porque al inicio estaba la palabra, y esa es la que nosotros le traemos siempre al pueblo, una palabra que sea verdad, pero no hoy sí, mañana no, sino que la verdad sostenida siempre. Gracias por su audiencia y estaremos siempre en estos programas de La Guillotina. Quiero agradecer a un extraordinario amigo y compañero como es Obed López por permitirnos haber hecho este programa de La Guillotina en su residencia, y por supuesto a nuestro productor Emilio Martínez, que es el que está en los controles. Gracias.